Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte de esta clase de política social. En esta sección nos vamos a enfocar en el tema de salud en Colombia. En pocas áreas de la vida de las personas se justifica tanto el papel del Estado como en el campo de la salud. Se trata de un sector en el que el mercado presenta innumerables fallas, que de no ser corregidas pueden generar grandes problemas de eficiencia y de equidad. Para ilustrar algunos de estos problemas, vale la pena comenzar mencionando que en este sector existe, por lo general, muy poca competencia entre los proveedores. La razón es que el número de hospitales y clínicas es limitado, sobre todo en las ciudades pequeñas. Por lo tanto, en la práctica, una persona tiene pocas posibilidades de elegir quién le presta el servicio médico, especialmente en condiciones de urgencia. Por ello, el Estado debe regular la calidad de los servicios y las tarifas que cobran quienes ofrecen esta clase de atención. Por otra parte, los servicios médicos son bastante heterogéneos, lo que dificulta las comparaciones de precio y calidad por parte de los consumidores y obstaculiza la transmisión de la información. Otra falla de mercado es la relacionada con la existencia de enfermedades que generan externalidades negativas, en particular las contagiosas, lo cual hace necesario vacunas obligatorias y eso justifica la intervención pública en cuestiones de regulación y provisión. Adicionalmente, la función distributiva del Estado constituye otro argumento a favor de su intervención, ya que existe un consenso general en cuanto a que el acceso a la asistencia médica no debe ser excluyente ni depender exclusivamente de la riqueza o renta de las personas. La salud hace parte del capital humano de una persona, por lo cual la equidad en su provisión favorece la igualdad de oportunidades. En general, las razones que justifican el papel del Estado en la provisión, financiación y regulación de los servicios de salud son múltiples y variadas. Por ello, no es sorprendente que las políticas públicas sean determinantes en los niveles de salud de la población, prácticamente en la totalidad de todos los países del globo. Pasemos ahora a entender cómo es la estructura del sector de la salud en Colombia. Hasta hace apenas unas décadas, muy pocos colombianos contaban con algún tipo de seguro de salud. El aseguramiento público para la atención médica cubría solo el 16% de la población y estaba conformado básicamente por el Instituto de Seguros Sociales para los empleados del sector privado y por la Caja Nacional de Previsión que cubría a los empleados públicos. Otro 15% de la población contaba con algún tipo de aseguramiento privado o contrataba directamente los servicios con clínicas y hospitales privados. El restante 70% dependía de unos pocos hospitales públicos bajo grandes limitaciones operativas. En resumen, el sistema propiciaba la desigualdad, pues los gastos de bolsillo o gastos no asegurados daban cuenta de la mitad del gasto en salud, lo cual limitaba el acceso a la salud para los más pobres. Con el fin de mejorar esta lamentable situación y garantizar el aseguramiento universal de la población, la Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuya estructura podemos ver en el siguiente esquema. El sistema incluye dos regímenes, el contributivo y el subsidiado. Entendamos entonces el régimen contributivo y el régimen subsidiado. El régimen contributivo está conformado por los trabajadores que cotizan o contribuyen al sistema de seguridad social en salud y sus familiares beneficiarios. Como vimos en la clase de mercado laboral, los trabajadores con contratos a término indefinido realizan aportes mensuales de 4% sobre su salario, los cuales se descuentan directamente de la nómina. Los empleadores, por su parte, contribuyen a través de una participación en el impuesto de renta con destinación específica a la salud. Los trabajadores por cuenta propia o por contratos de prestación de servicios pagan la totalidad del aporte, el cual equivale al 12.5% sobre el 40% de su salario. Esta medida se conoce como el ingreso base de cotización, la cual se utiliza para calcular los montos de las contribuciones a la seguridad social de los trabajadores independientes.
Una particularidad de esta medida es que no permite pagos a seguridad social cuyo IBC sea inferior al salario mínimo legal vigente. En 2019, 22.7 millones de personas estaban afiliadas al régimen contributivo. Por el otro lado, tenemos el régimen subsidiado. El régimen subsidiado es un sistema creado para financiar la atención en salud de las personas pobres y vulnerables y sus grupos familiares que no tienen capacidad de cotizar al régimen contributivo. La afiliación de personas al régimen subsidiado se realiza por medio de las alcaldías, las cuales verifican que el individuo tenga un puntaje inferior a 55 en el Sisbén, lo que corresponde a los niveles 1 y 2 del Sisbén. Para el 2019, 22.8 millones de personas estaban afiliadas al régimen subsidiado. Volvamos al esquema y ahora enfoquémonos en el agente pagador, las EPS o entidades promotoras de salud. Enfocémonos también en el agente prestador o IPS, también llamadas instituciones prestadoras del servicio, y finalmente en una de las fuentes de recursos, la ADRES. Las EPS o entidades promotoras de salud son los organismos responsables del registro de los afiliados del régimen contributivo. Su función básica es garantizar la prestación del plan de beneficios a los afiliados. ¿Qué son las IPS? Las IPS son los hospitales, clínicas, centros de salud, consultorios y laboratorios, que a su vez se agrupan en entidades de primero, segundo y tercer nivel de complejidad en atención. Las IPS efectúan contratos con las EPS para prestar su servicio a los pacientes dentro de las redes de atención de cada aseguradora. ¿Qué rol cumple la ADRES? La ADRES centraliza la administración de los recursos, reduciendo así los costos de transacción en el sector. Lo que se busca con esta centralización es optimizar el recaudo y giro de los recursos del sistema. ¿Qué otras características son importantes resaltar de estas entidades? Por un lado, que cada contribuyente del régimen contributivo elige la EPS a la que quiere afiliarse. Y a su vez, las EPS son las responsables de recaudar las contribuciones que se consignan en la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social, ADRES. El Sistema General de Seguridad Social en Salud busca ofrecer un seguro mínimo común a todos sus afiliados. El sistema está regido desde el 2017 por la ley estatutaria, que le otorgó a la salud el carácter de derecho fundamental. La ley define dos mecanismos de protección. Por un lado está el mecanismo colectivo, el Plan de Beneficios en Salud, que sustituye al antiguo Plan Obligatorio de Salud, más conocido como POS. Este mecanismo determina los servicios y bienes básicos a los que tiene derecho todo afiliado. Además, equivale al 85% de los procedimientos y al 50% de los medicamentos disponibles en el país. La ley definió un segundo mecanismo de protección, en este caso individual, para garantizar el acceso a beneficios no anticipados o cubiertos por el mecanismo colectivo. En este caso, solo se requiere de una orden médica. El mecanismo excluye tratamientos cosméticos, tratamientos sin evidencia científica o tratamientos llevados a cabo en el exterior, de tal manera que se garantice la sostenibilidad financiera del sistema. En resumen, hoy el acceso a los beneficios del sistema de salud colombiano se define por las exclusiones y no por las inclusiones, como sucedía antes. En esta siguiente sección estudiaremos cuánto se gasta en salud en Colombia. Los recursos de financiamiento del sistema de salud provienen del Gobierno Nacional Central, incluyendo el Sistema General de Participaciones, así como los recursos propios de las entidades territoriales y de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, creada en 2017 y que centraliza el manejo de los recursos que provienen de diversas fuentes. ¿De dónde vienen los recursos que se centralizan en la ADRES? El 33% son aportes del presupuesto general de la Nación
provenientes en parte de un porcentaje del impuesto de renta que pagan las empresas. 41% del total proviene de las cotizaciones de los trabajadores al sistema. Este es el componente más importante de todos los ingresos totales. El 20% del total viene de los aportes de las entidades territoriales provenientes de FONPET, Coljuegos, el Sistema General de Participaciones y las rentas cedidas. Estas últimas siendo las provenientes de impuestos obtenidos por los monopolios de los licores, cervezas, loterías, apuestas y el impuesto de registro y anotación. Los seguros de vehículos son otra fuente de recursos. En el primer semestre de 2019 aportaron el 4% de los ingresos totales. El resto de los recursos proviene de reintegros, rendimientos financieros y garantías. Estos alcanzaron 0.7 billones en el primer semestre de 2019, siendo el 3% del total. Y finalmente, el resto proviene de las cajas de compensación y subsidio familiar. En cuanto a la ejecución de estos recursos, la ADRES paga a las EPS periódicamente un monto, conocido como unidad de pago por capitación, por cada afiliado con el que cuente. Ahora bien, el pago no es el mismo por cada afiliado. Según la ADRES, esto sucede por los distintos riesgos que estos presentan de eventualmente requerir servicios de salud. Esto se explica porque si el pago fuera uniforme, las EPS atraerían a los afiliados menos riesgosos para incurrir en menos gastos, debido a su menor demanda de servicios, y establecerían obstáculos para la afiliación de los más riesgosos o con mayor probabilidad de enfermarse o requerir tratamientos. Por estas razones, la unidad de pago por capitación, UPC, ajusta el monto a pagar según distintas características observables de un individuo, como el grupo etario, su ubicación, su género, el riesgo promedio que enfrenta su EPS, entre otros. El mecanismo de capitación destina el 49% del gasto total al régimen contributivo y el 44% al régimen subsidiado. Por su parte, el 7% del gasto total se destina al mecanismo de protección individual, que opera a través de los recobros. Veamos ahora cómo se da la redistribución en el sistema de salud. El esquema colombiano de seguridad social en salud tiene un componente redistributivo debido a que 1.5 puntos porcentuales de los aportes al régimen contributivo se destinan a financiar el régimen subsidiado. Sin embargo, dado el tamaño del régimen subsidiado, estos aportes no resultan suficientes. De esta manera, los recursos se complementan con transferencias del Sistema General de Participaciones y con los aportes que directamente hace el Estado para la afiliación de la población pobre, que son cercanos al 2.1% del PIB. El gobierno también subsidia la mayoría de hospitales públicos, en lo que invierte un monto cercano al 1% del PIB. El gasto público en salud ascendió a 2.8% del PIB en el 2017. Este gasto, que representa cerca del 21.5% del gasto público social, está relativamente bien focalizado. En efecto, los quintiles del 1 al 3 de ingresos reciben aproximadamente el 80% del gasto total. En esta última sección veremos cuáles son los resultados y los retos a futuro del sistema de salud colombiano. La reforma de 1993 ha permitido importantes avances respecto a la afiliación de la población. En este gráfico podemos ver que esta pasó de 24% en 1993 al 95.1% en el 2019, en buena parte como resultado de la mayor cobertura del régimen subsidiado. Entre los resultados vemos que el crecimiento de la cobertura ha sido particularmente alto en las zonas rurales. Se pasó de 7% en 1992 a 95.1% en el 2019. También vemos que en el quintil de ingresos más bajo, la cobertura pasó de 9% en 1992 a cerca del 92.6% en el 2016. También ha habido una significativa reducción en el gasto de bolsillo de los colombianos. Por su parte, en 1992,
el 57% de gasto total en salud era un gasto individual o de bolsillo, y por lo tanto muy inequitativo. Actualmente la situación se ha revertido. 83% del gasto en salud es de seguridad social, el cual opera bajo el principio de solidaridad, y solo el 17% es gasto de bolsillo. Estos resultados sugieren que el aseguramiento, incluso poco tiempo después de la implementación de la Ley 100, ha contribuido a reducir las barreras de acceso de tipo monetario. Por su parte, el siguiente gráfico presenta la convergencia del aseguramiento en salud a través de los quintiles de la distribución del ingreso. Es evidente cómo en el 2010 la brecha entre los individuos de mayores y menores ingresos se cerró, luego de que el aseguramiento para estos últimos se duplicó en la década del 2000. Finalmente, veamos cuáles son los principales retos que enfrenta el sistema de salud colombiano. A pesar de las mejoras recientes que ha experimentado el sistema de salud, persisten retos en torno a la calidad de la atención que reciben los usuarios. También, a pesar de los avances en la ampliación de beneficios del sistema, existe un desafío en cuanto a la garantía del equilibrio financiero del sistema, pues a fin de cuentas aproximadamente la mitad de la población ocupada contribuye al sistema, mientras que la otra mitad no hace ningún aporte. Adicionalmente, se necesita reconsiderar la capacidad de pago de muchas personas que se encuentran como beneficiarios de algún afiliado al régimen contributivo, que poseen rentas de capital u otros activos, las cuales deberían ser fiscalizadas. Además, es importante mejorar la focalización en el régimen subsidiado. También se deben buscar fuentes adicionales de financiación en el marco de mayores presiones sobre el gasto. Por ejemplo, un aumento en la formalidad laboral puede garantizar mayores recursos que liberen estas presiones. Finalmente, el sistema debe orientarse hacia la prevención de enfermedades, la cual puede presentar menores costos que las de los tratamientos necesarios para curarlas.